Shalom amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para comentar la parashá de esta semana. Vamos a estar abarcando el capítulo 21 al 24 del Sefer Vaikra, el libro de Levíticos, como se le conoce. Y el nombre de nuestra parashá esta semana es Emor. Traducido al español, Emor significa di. ¿Sí? Y así comienza nuestra parashá en el capítulo 21, verso 1, donde dice: y el Eterno dijo a Moshe: di a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles: ninguno de ustedes se hará impuro entre su gente por una persona fallecida. Vamos a destacar acá que cuando nosotros nos acercamos al estudio de la Torá, debemos de entender de que la Torá no utiliza un lenguaje superfluo, es decir, no utiliza palabras que están de más. Cuando suceden estas cosas que parecen retóricas como la de en esta parashá, debemos de asumir, y así lo asumen nuestros jajamim, de que hay una enseñanza adicional que está escondida dentro de este esquema gramático, ¿sí? Entonces, la palabra Emor aparece repetida de esta forma con el objetivo de enseñarnos de que esto no era una sola situación que tenía que transmitir Moshe Rabenu a su hermano Aarón y a sus hijos, los Kohanim, sino que esto tendría que a su vez ellos decirlo también. Es decir, la mayoría de los mefarshim dicen que el objetivo de acá es de encomendar a los Kohanim, que tendría que enseñar a los Kohanim más pequeños, es decir, a sus hijos. Ahora, dentro de toda esta circunstancia, podemos poder estar observando de que cuando la Torá te habla de decir y decir nuevamente, eso es uno de los sistemas de aprendizaje de lo que es el sistema de transmisión de la Torá. Nuestro sistema se viene basando a través de repetir en el momento en que nosotros estamos con nuestros seres queridos, en nuestro entorno, estar hablando palabras de Torah, estar diciendo y comentando con respecto a los principios y fundamentos espirituales que hay en ellos, ¿sí? Entonces, dentro de esta situación, muchas veces nosotros damos entendido de que si ya estudié algo, yo no tengo por qué volverlo a repetir, ya lo vi, materia vista. Nosotros dentro del esquema de la Torah tenemos un ciclo anual, ¿sí? Y a través de este ciclo anualmente vamos y volvemos nuevamente a repetir periódicamente el mismo contenido, los mismos comentarios, y esto nunca está de más, porque en la medida en que la persona vuelve otra vez a confrontar los principios de la Torah, a refrescarlos en su mente, su alma se eleva, se desarrolla. Por lo tanto, no es lo mismo cuando yo me acerco a un principio ya con un trabajo espiritual hecho en base a todo el estudio que se ha venido realizando, a el momento en que yo lo recibo por primera vez. Entonces, cada vez que la persona vuelve a repetir una lección, vuelve a pasar por un capítulo, bien sea de la Gemara, bien sea de la Torah escrita, de la Tanakh, siempre vamos a tener la oportunidad de sacarle mucho más provecho del que nos aporta inicialmente. Y ese es el objetivo de aquí, de esta repetición en la gramática de cómo se inicia esta parashá, de la palabra di, decirles. ¿Ok? Entonces, primer aliyat vamos a estar hablando sobre lo que es la kedushá de los Kohanim. Hemos hablado de algunas parashás sobre esto. ¿Ok? Y desde ahí, del versículo 1 al 9, vamos a estar hablando sobre lo que era la kedushá del Cohen común, es decir, el sacerdote común. No estamos hablando aquí del sacerdote del Cohen Agadol, sino del Cohen común. Hemos hablado ya otras veces que se tenía prohibido que el Cohen se contaminara por un muerto, a no ser que fuera uno de los 6 parientes cercanos, como se conoce: padre, madre, hermano, hermana, siempre y cuando la hermana haya estado soltera, no haya sido casada con un hombre, y en el caso del hijo y la hija. ¿Sí? Dentro de estas circunstancias
vemos que parte de la kedushá del sacerdote está en mantenerse puro, ¿ok? Y que no debe profanarse porque de ellos depende el servicio al Eterno. Entonces, otra de las cosas que se establece es que no se deberían dejar una parte calva en sus cabezas, es decir, hacerse rasurarse de forma en que se bordearan lo que es la parte de su cabeza, porque era una costumbre de otras prácticas, de otras ideologías, y por lo tanto no querían caer en circunstancias que pudieran compararnos con Abodá Zará. Otra de las cosas era que no podía tocar su barba, el sacerdote no podía tocar el borde de su barba, y en su carne no se habría de hacer ningún rasguño. Ellos tenían que mantenerse santos para su Elohim. Cualquier circunstancia de estas, ellos profanaban su santidad. Es un momento importante de entender de que cuando hablamos de Kedushá, estamos hablando de las características específicas que la persona asume de acuerdo a su rol, con el objetivo de cumplir su propósito por el cual fue llamado, fue establecido. En el caso de los sacerdotes, entendemos que los sacerdotes dentro del pueblo de Israel son un grupo, o una tribu que tiene una kedushá superior, una kedushá más elevada al respecto del clan de Israel, porque ellos son los que tenían la responsabilidad sobre esos hombros de oficializar el trabajo dentro del santuario. Bien, entonces, todas esas características como hacerse rasguños en su cuerpo, romperse el cuero cabelludo, trasquilarse el cuero cabelludo, tatuarse también incluye dentro de eso. Todas esas son prácticas que son de idolatría, Abodá Zará. Por eso la Torá siempre va a hacer énfasis en que el trabajo de Akadosh Baruj Hu tenga un trabajo totalmente específico, aparte, que no tenga ningún tipo de ambigüedades, y que las personas que pudieran presenciarlo puedan considerar de que esto no era una situación directamente emanada de la Torá, sino que eran prácticas de otros pueblos y de otras culturas. Entonces, continúa la Torá y dicen de que ellos son los responsables de ofrecer las ofrendas ígneas del Eterno, el alimento de su Dios. Entendemos que esto es un lenguaje simbólico porque no necesita a Akadosh Baruj Hu tener alimento, sino simplemente es la forma alegórica determinando que era sacrificios que se colocaban sobre el altar, y de esta forma se elevaba la humerada, y dentro de esta situación tendría para lo que la percepción de nuestra mente, entender que era como el alimento de nuestro Dios, ¿sí? Y el Cohen, en el verso 7, dice que no debe desposar a una mujer ilícita, o una mujer profanada, o no debe desposar a una mujer que sea divorciada de su marido. Estas leyes, con respecto a este tipo de categorías en que el Cohen debe evitar relacionarse, es decir, hacer familia, casarse, era porque dentro de su situación el Eterno establece que a mayor grado de santidad tú tienes que tener mayor grado de exigencia. Por lo tanto, el Cohen en su estatus social le era prohibido tomar este tipo de mujeres, la mujer ilícita, la mujer que haya sido profanada, o en este caso pues las mujeres divorciadas, ¿ok? No se le permitía a un Cohen tomarlo. Y ya en el verso 9 vamos a entrar entonces en lo que son las leyes del Cohen Agadol. Son leyes que son un poco más específicas, más exigentes, volvemos a decir, a que el mayor se le otorga, más se le demanda. Y ya el Cohen Agadol venía a tener una serie de circunstancias poco variantes, o sea, un poco distintas a la que era el Cohen normal. Del verso 9 hasta el verso 16 vamos a estar observando lo que se le exigía al Cohen como leyes para mantener su kedushá. Era que el Cohen será exaltado por encima de sus hermanos
este Cohen que se le ofreció a sus hermanos, el Cohen Gadol, en cuya cabeza se haya vertido el aceite de la unción y que haya sido investido para llevar las vestiduras, no se dejará crecer el cabello correctamente, es decir, tampoco los Cohen normales, los Cohen Ediot, podían dejarse crecer el cabello, pero basta con que se cortaran el cabello una vez cada 30 días. En el caso del Cohen Gadol se cortaba el cabello todos los Yom Shishi, todos los viernes, ¿sí? Y las características del Cohen eran las características como de un rey. Tenía que ser un hombre elegante, fuerte, alto, tenía que representar la Kedushá que Akadosh Baruj Hu había colocado sobre él, y por eso se le exigían ciertas características, y se investía de tal manera que representara dignamente al rey de reyes, Akadosh Baruj Hu. La misma forma como hoy en día en las naciones, los gobiernos establecen embajadores que van y representan a sus países en diferentes partes del mundo, están dentro de un protocolo, dentro de un estatus, dentro de un sistema de jurisprudencia específico que lo hace distinto al resto de la sociedad, ¿sí? Entonces, más o menos es lo que el Cohen Gadol venía a representar en medio del pueblo, ¿ok? El Cohen no debería desgarrar sus vestiduras en caso de que falleciera algún difunto y algún familiar, y ninguna nueva difunta se debería él acercar, ni por su padre ni por su madre. Él no será impuro. Si es ni por su padre ni por su madre, esto implica, es decir, bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? El Cohen no podrá salir del santuario y no profanará su santuario de su Elohim, ya que una diadema, el aceite de la unción de su Dios, está sobre él. Yo soy el Eterno. Entonces, básicamente, ¿qué entendemos acá? Que el Cohen el Cohen Gadol, una vez que era ungido, él debería permanecer todo el tiempo en que había servicio en el santuario, él debería estar adentro. Dicen los comentaristas de que había una habitación, un espacio especial para el Cohen Gadol, y solamente se retiraba de ahí cuando terminaba el servicio, que ya no se hacía ningún tipo de actividad durante la tarde y la noche, hasta el día siguiente. Él podía retirarse hacia su residencia para con su familia, pero del resto, el Cohen Gadol tenía la necesidad de permanecer todo el tiempo dentro del santuario. ¿Ok? La idea, pues, tenía el aceite especial con que se ungió, es un emblema de lo que representa, su nivel espiritual, y dentro de esa circunstancia, entonces debería cuidarse de esta situación. ¿Ok? Él no se le permitiría casarse con ninguna mujer, al igual que los Cohen normales, ¿ok? El Cohen común, pero a él tampoco se le permitía una mujer viuda, cosa que sí se le permitía en el caso de un Cohen normal, ¿ok? Un Cohen común. ¿Sí? Sino que él tendría que desposar a una mujer virgen de su pueblo, es decir, que no podría ser extranjera, lógicamente, y no profanará su descendencia entre su pueblo, pues yo, el Eterno, lo santifico. Es decir, el Cohen, no solamente el Cohen Gadol, sino todos los Kohanim, tienen la obligación de transmitir su heredad, su herencia, su legado, de generación en generación. Por lo tanto, aquí, con referente a la descendencia de los Kohanim, ellos tenían que tener mucho cuidado a la hora de escoger una esposa, porque de tomar una esposa que no le fuera permitida de acuerdo a las leyes que regían la vida de los sacerdotes, pues su descendencia se hacía halal. Es un estatus que solamente está dentro del estatus de los Kohanim, cuando el Cohen nace a través de una relación no permitida para él, una relación ilícita. Dentro de esa situación, el Cohen pierde su santidad. Este descendiente de Cohen perdería su santidad y quedaría inhabilitado para poder ejercer en el servicio del templo. ¿Sí? Entonces, vemos ahora que en el verso 17 vamos a estar hablando ahora de otras exigencias. Vamos a hablar sobre las características físicas de un Cohen, de un sacerdote. No tenía que padecer ningún defecto físico. ¿Ok? No podía ser ciego, no podía tener ni siquiera cataratas, no podía ser renco, no podía ser cojo, o una persona con cejas juntas,
En eso se establece toda una serie de circunstancias que vamos a estar observando hasta el capítulo 22. ¿Ok? No vamos a albergar en cada una de ellas, pueden leerla de forma explícita ahí dentro de estos fasukim, dentro de estos versículos, y dentro de esta situación el Cohen tendría la necesidad de estar sano, de estar completo físicamente, apto para poder desarrollar su trabajo en el santuario. Entonces, es muy importante determinar de que el Cohen que tenía algún defecto, él, aunque no podía desarrollar ningún trabajo, ninguna labor entre la Avodat Hashem, el trabajo que decía a Dios en el santuario, él podría comer de la terumá y podía comer de las cosas que eran consagradas para los sacerdotes, porque el hecho de que no pudiera servir no era una cuestión que dependía de él, sino una cuestión de su masal, nació o adquirió este defecto y eso lo inhabilitaba. Mientras tuviera este defecto no podía servir. Sin embargo, no quedaba desamparado porque tenía los mismos derechos en cuanto a lo que era los regalos y la adquisición que tomaban los Kohanim, podía participar de ellos. ¿Sí? Ya entrando en el capítulo 22, vemos que entonces se le requiere a los sacerdotes que deberían de mantenerse en estado de pureza. Era sumamente importante que ellos se abstuvieran de cualquier situación que los hiciera impuros. Es decir, como ya dijimos, no tener contacto con un muerto, no tener ningún tipo de flujo o de circunstancias en la piel. Todas estas situaciones que hacían que ellos no pudieran tocar lo que era consagrado, porque todo lo que ellos hacían dentro del servicio tenía un estado de santidad. Todo animal, toda ofrenda, todo corbán que se llevaba al Mishkan tenía todo un estatus de santidad, que en la santidad que ellos tenían se les permitían comer partes de ellas, ¿okay? Y realizar todo su servicio. Pero una vez de que el Cohen estuviera en una circunstancia de impureza, entonces tendría que esperar hasta volverse puro para entonces poder no solamente tener provecho de las partes que le correspondían dentro de los korbanot, sino que también entre lo que se respecta al servicio en el santuario. Entonces vemos que aquí la Torah advierte también de que cualquier hombre que no sea un Cohen, cualquier israelí que no sea Cohen, lógicamente tiene prohibido comer de las cosas sagradas. Por ejemplo, una persona no puede comer terumá. Si por descuido una persona común, un israelí común, comiera de lo consagrado, en el caso de ser sin intención, entonces él tendría que llevar una ofrenda de hatat y tendría que agregar un quinto al valor de lo que consumió. ¿Okay? A diferencia de el Israel común, habían personas que no eran Kohanim que sí podían comer de la teruma. ¿Quiénes eran esas personas? Los esclavos cananeos. Los esclavos cananeos que estaban al servicio de los Kohanim, los Kohanim los adquirían como trabajadores, esclavos para su propiedad. Esas personas tenían la posibilidad de comer la teruma, porque era obligación del Cohen sustentarlo. Entonces, dentro de estas características, ellos que no eran del pueblo de Israel, sino que eran esclavos, a ellos se les permitía consumir de la terumá, y de hecho así se consumía. Entonces, cualquier persona tomada como esclavo o como asalariado, mientras no fuera israelí, esa persona se le podía dar de comer de la terumá. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a continuar con la tercera aliyá, ya en el versículo 17 del capítulo 22. Vamos a trasladarnos hasta allá. Dice así la Torá, que el Eterno habla a Moshe para decir: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los venidos de Israel, y le dirás: cualquier hombre de la casa de Israel y del prosélito en Israel que traiga su ofrenda
por cualesquiera de sus votos y sus ofrendas voluntarias que ofrezcan al Eterno en ofrenda de ascensión, para beneplácito de ustedes deberá ser sin defecto, machos de las reses, de las ovejas, de las cabras, y no ofrecerán ninguno que tenga defecto. Entonces, aquí es donde vamos a entrar ya al tema del boom de los korbanot. ¿Sí? Los sacrificios, al igual que el Cohen, tendrían que estar libres de defectos. Esta es una exigencia. ¿Entendemos por qué? Porque es honor, el cabot del rey está en esto. Por lo mismo se le requiere a los Kohanim que para poder acercar al altar tengan que tener una apariencia que represente con dignidad lo que es el trabajo que están haciendo, y al igual los animales que se llevaban al santuario tendrían que estar libres de cualquier defecto. ¿Ok? Vemos que hay cualquier cantidad de circunstancias como ceguera, que tenga una cara partida, verrugas, circunstancias que se pueden ver desde el punto de vista del chat, es decir, leyendo dentro de los versículos, y podemos entender pues de que no hay nada que no se pueda reducir a que hay unas personas que de repente no entienden que los que son testículos que estén machucados. Este es un defecto que el animal no debe tener. Entre los defectos está es decir, esto implica que no haya sido mutilados, capados, como muchas veces en algunas prácticas de otros pueblos castran el animal con el objetivo de que engorde, ¿okay? O que los golpean en su parte genital con el objetivo de que no reproduzca. Entonces todo ese tipo de circunstancias está prohibido, no solamente para el animal, sino que el Cohen incluso tendría que tener mucho cuidado de no tener esa circunstancia, porque era considerado también un para el sacerdote. ¿Okay? Entonces, vamos a ver que venimos ahora a lo que sería las leyes adicionales de estos korbanot. Ya en el verso 26 dice que el Eterno lo eché para decir: cuando nazca un toro, una oveja o una cabra, durante 7 días permanecerá bajo su madre, y a partir del 8º día será aceptable para ofrenda ígnea al Eterno. Pero un toro o una oveja no degollarán a ella y a su cría en el mismo día. ¿Sí? Entonces, dentro de esto cabe destacar de que sabe que la palabra que se utiliza aquí para toro, o sea, chor, se traduce toro, por eso es que la traducción viene toro, pero un toro de 7 días no es toro, es un negel, es un becerro. ¿Sí? Entonces, ¿a qué viene Rashi y nos trae acá ese comentario con el objetivo de determinar que cuando un animal nace, realmente no le cuesta mucho hacerse ya adulto, o sea, formado completamente? Es decir, que en lo que es el alma animal, de sus primeros pasos, el desarrolla su potencial, tal vez no su fuerza, tal vez no su estatura, pero sí el potencial de lo que va a llegar a ser. No va a haber cambio entre lo que sería un animal cuando nace y un animal físico con respecto a lo que es sus comportamientos, ¿no? Entonces, por aquí vemos que 7 días para poder tomar a la cría, para poderlo llevar y ofrecer como sacrificio. Más sin embargo, según la tradición oral, esto era medieval, es decir, si lo tomaste, pero realmente no se llevaba un sacrificio, un corbán al santuario si no tuviera 30 días. La situación de no degollar a la madre juntamente con la cría el mismo día, ¿okay? Todavía hay una serie de discusiones con respecto a esto, si esto es una ley que hablar sobre tratar de sensibilizar el aspecto humano, de que no haga una situación como esta, o otros dicen que no, que solamente un hok de la Torah no es un hok de la Torah, no necesariamente tiene que haber una razón lógica para entender esto, ¿ok? Más sin embargo, existe toda una ley de situaciones, serie de situaciones, perdón, y leyes que vienen a establecer cómo uno debe conducirse a la hora de uno ofrecer un animal, de prever, de que no, si es un animal comprado, que tú no sabes cuál es su procedencia, de saber, pues tratar de indagar si la madre fue vendida en esos días en que se iba a hacer los regalín, las fiestas en Jerusalén, que se llevaban
los animales. Entonces la gente compraba ya los animales y debería indagar si la cría era vendida el mismo día que vendieron a la madre, pues es muy probable que la pudieran degollar el mismo día y presentarla como corbán en el altar. Entonces todas estas son una serie de situaciones que la Guimara trae y se discute mucho al respecto de esto, ¿no? Después en el capítulo 23 ya entramos acá con lo que sería la cuarta aliyá. El Eterno habló a Moshe para decir, ahora ven Israel y dile las festividades designadas del Eterno. Entonces aquí en el capítulo 23 de Vaikra vamos a entrar a lo que es la Kedushá ahora del tiempo, ¿okay? La santidad del tiempo, cómo el tiempo también determina que tiene que tener una santidad para poder lograr el objetivo que el Eterno traza a través de la Torah para con el pueblo de Israel. Bien, llegando entonces al capítulo 23, comenzamos ya la cuarta aliyá. Vamos a ver que viene ahora, la Torah viene a hablar sobre la santidad del tiempo, ¿sí? El Eterno habló a Moshe para decir, ahora lo ven Israel y diles las festividades designadas del Eterno, que ustedes designarán como convocaciones santas, estas son mis festividades designadas. Entonces debemos entender que cuando el Am Israel a lo largo de la historia ha consagrado las festividades que año tras año seguimos en nuestra tradición, no son cuestiones de capricho del hombre, no es cuestión solamente de idiosincrasia, de recordar algún suceso histórico que sucedió. Ciertamente estos sucesos históricos sucedieron porque la situación del tiempo en que sucedieron era propicio para que esa fuerza espiritual surgiera y lograra tener el impulso para lograr cada una de estas circunstancias, como fue la salida de Misraim de Egipto en los tiempos de Pesa, como fue la entrega de la Torá allá en el Har Sinai en los tiempos de Shavuot, como fue la situación que contempla la situación del conteo del Omer y las fiestas de Sukkot. Todo esto no son circunstancias plenamente tradicionales del folclore israelí, del pueblo judío, no, sino son cuestiones designadas por Akadosh Baruj Hu. Y dentro de estas circunstancias debemos entender que hay una fuerza en cada uno de estos tiempos que propicia uno estar preparado y poder conocer las leyes para poder cumplir las mitzvot, los objetivos, las ordenanzas que vienen a santificar estos tiempos. Entonces, vamos a ver así. El primero de las festividades, lógicamente, lo puede hacer otra vez Shabbat. Dice así, durante un periodo de 6 días se podrá realizar la labor, pero el séptimo día es Shabbat, de reposo completo. Una convocación de santidad y no realizarán ninguna labor. El Shabbat habla de Eterno en todos sus lugares de asentamiento. Es decir, no solamente para el momento del desierto, sino para cuando estuviéramos habitando aquí en la tierra de Israel, en la que fue conquistada, y así se ha guardado incluso en la diáspora. El Shabbat pues es un tesoro del pueblo de Israel, el cual pues sirve como instrumento pedagógico para sentarnos semana tras semana en medio de nuestros seres queridos, con nuestros familiares, para compartir, aislados un poco de lo que es la rutina diaria, de lo que es la situación que nos envuelve, que hace pasar nuestros días como si nada, y un día trae otro, y un afán trae otro. El Shabbat es algo aparte, es algo que trae una fuerza especial con el objetivo de que tú pongas a un lado todas tus inquietudes, todas tus preocupaciones, y que te dediques entonces a santificarlo conforme la tradición, la costumbre y las leyes de la Torah. ¿Okay? Después vemos que dentro de las festividades designadas del Eterno, las convocaciones santas que ustedes designarán en su tiempo prescrito. Entonces entramos en el primer mes, en el 14º día del mes. El atardecer es Pesach para el Eterno. Hablamos de eso, no fue casual, no fue una situación propicia que un día X salimos y el faraón nos dejó salir y tomamos nuestra libertad y entonces lo recordamos porque fue ese día. No, sino que ese día tiene una fuerza especial, tuvo una fuerza especial que propició que esta situación se diera. Entonces se establece esta fecha designada, todo lo que tiene que ver con la festividad viene a establecerse aquí de forma
digamos, general, como es el hecho de Corban Pesa, de comer los panes sin levadura, ¿sí? Que es una convocación de santidad. Es decir, esto es como un Shabbat. Todas las festividades, pues todos sabemos que tienen su Kedushá, como el día de Shabbat, a excepción de que los Hagim, en cualquiera de las tres fiestas, se nos permite preparar, ¿sí? para preparar para comer y tener disfrute durante el mismo día, cosa que en Shabbat pues hay que preparar desde antes, ¿sí? Entonces, para esta fecha de Pesaj hay que traer una ofrenda ígnea, ¿okay? Y el periodo es lógicamente durante 7 días, y después viene el Eterno y habla sobre la Minjá del Omer, ¿okay? La Minjá del Omer, esto es una ley que se genera al día siguiente de el Corban Pesaj, es decir, en la tarde en que se hacía el Corban Pesaj, al día 15 en atardecer, habría que llevar entonces la ofrenda del Omer. ¿En qué consistía la ofrenda del Omer? Era una medida de cebada, ¿okay? Que se tomaba de la primera cosecha que daba la tierra. Lógicamente, esta fue una ley que entró en vigencia una vez que pudimos tener control sobre la tierra de Israel, una vez que Josué ingresó al pueblo en la tierra y que se estableció el repartimiento de la tierra y toda la actividad agrícola. Entonces se determinó que esta ley entraba en vigencia y había que llevar la ofrenda del Omer, ¿ok? Y durante las características de esta ofrenda era que nadie podía comer de lo nuevo, de la cosecha nueva, hasta que no se llevara esta ofrenda. Entonces tenían un trabajo bastante meticuloso para hacer que no hubiera demora en esta situación de cómo apartar esta ofrenda y llevarla a el santuario, con el objetivo de hacer permitido no solamente esta ofrenda de cebada, que era la cosecha de la cebada, sino que también vendría a traer el inicio, pues, de tener beneplácito de este producto de la tierra, que vemos que se establece con el objetivo, pues, de darle agradecimiento al Eterno por la abundancia, por haber hecho germinar, haber hecho crecer y permitirnos cosechar el producto de nuestro trabajo. Estas son circunstancias que debemos ser muy conscientes siempre con todo, no necesariamente estamos hablando de que tenemos que esperar que Dios venga una cosecha para poder hacer ese tipo de reflexión, sino que en todas las cosas que el Eterno nos da, debemos asumir de que todo llega a nuestras manos porque así ha sido su misericordia, así es su bondad, y debemos ser agradecidos con ello. ¿Okay? Para destacar, se puede entender acá de que la ofrenda de cebada salía primero que la del trigo. ¿Okay? Al contarla al día siguiente de Pesaj, se contaban 7 semanas completas, es decir, durante un periodo de 49 días. Habría que estar contando para entonces llevar la ofrenda del nuevo producto, en este caso del trigo. ¿Sí? Entonces, una vez que llegaba este tiempo de la ofrenda del trigo, pues lógicamente esto coincidía con la festividad de Shavuot, ¿okay? Donde recordamos la entrega de la Torá en el Har Sinai. Entonces, como algo aleccionador, podemos entender que cuando salimos de Egipto, ¿okay? Porque esta ofrenda se llevaba un día después de la ofrenda de Pesaj, el sacrificio de Pesaj, debemos entender que cuando salimos de Egipto estábamos en un grado de tumá, de impureza tan grande, que prácticamente estábamos a nivel de animales, un nivel muy, muy primitivo como personas, ¿sí? En el aspecto de que esta impureza no nos permitía desarrollar todo el potencial que heredamos como pueblo a través de nuestros padres. Entonces, el hecho de que la cebada es prácticamente un alimento que se utiliza más que todo para el sustento de los animales, nuestros sabios hacen un ejemplo de que durante estos 49 días que hacemos el conteo del Omer, Am Israel fue elevando su nivel de impureza, su nivel de tumá, día a día, a tal punto que al llegar a los 49 días habíamos sido convertidos en un Mamleke Kohanim, un pueblo de sacerdotes. Así fue el nivel de Kedushá,
que se desarrolló en ese tiempo durante este proceso del conteo del hombre, que la ratificación espiritual fue tan grande que entonces en la forma emblemática como se maneja esta aplicación acá de lo que representaban estas ofrendas, una vez que transcurrían estos 50 días y recibíamos la Torá, entonces esto nos hacía elevar como un pueblo de sacerdotes, como personas santas, y entonces teníamos acceso al trigo. El trigo es un alimento más dirigido hacia el consumo humano. Esto es solamente para recrear un poco de toda la alegoría que existe detrás de todas estas fiestas, ¿sí? Posteriormente vemos que vendría posteriormente a hablar sobre la fiesta de Yom Kippur en el 23 y hasta el 32, habla sobre la fiesta de Kippur y posteriormente las fiestas de Sukkot. Es importante determinar y tener siempre claro esto, que las fiestas son establecidas para que el pueblo de Israel las santifique de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a lo establecido en la Torá, de acuerdo a toda la legislación que existe para esto. ¿Okay? Hoy en día muchos desconocemos, mas sin embargo, por tradición, por costumbre, hemos recibido de nuestras familias, de nuestros antepasados, cómo dirigirnos en cada una de estas fiestas. Gracias al Eterno, pues tenemos siempre ver el regocijo en estos tiempos de cómo Am Israel se prepara y espera con mucha ansiedad, con mucha alegría cada una de las festividades. Es bueno determinar de que estas fiestas no pueden ser establecidas de forma alegórica y que siempre hay que estar establecidos de acuerdo a la tradición, de acuerdo a las leyes. Como decía hace rato, si vamos un poco atrás a la historia, recordamos que cuando Am Israel se dividió en dos reinos, las 10 tribus conformaron el reino de Israel y la tribu de Yehudá estableció la tribu del reinado de Salomón, la continuidad del reinado de Salomón, y Jeroboam tomó parte como rey de las 10 tribus que quedaron. Una de las cosas que catapultó para mal lo que sería la suerte de Jeroboam como rey y su casa, es que él, por temor de que las 10 tribus vinieran a Jerusalén, fueran hacia Jerusalén a llevar al Beit Hamikdash, al templo, sus ofrendas, y fueran a celebrar sus fiestas con las tribus de Yehuda, con el reino de Yehuda, temía de que al ver la majestuosidad del templo, el orden de los Kohanim y todo el servicio que se hacía allá, entonces quisieran retornarse y conformar una unidad como reino, y que pues, supuestamente, de acuerdo a la Torá, solamente podía haber un rey en Israel, que tendría que ser por la casa de David, por la línea de Salomón, y lógicamente Jeroboam pues que estaría quedándose por fuera dentro de esta situación. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Llegó y estableció un sistema paralelo a lo que era este tipo de festividades, y convocó una festividad para el mes octavo del mes hebreo para tratar de darle al pueblo de Israel de las 10 tribus la posibilidad de poder canalizar todas estas demandas espirituales que habían recibido por tradición, y que de alguna otra manera él les prohibía, no les permitía que pudieran ir hasta Jerusalén para festejar como la ley lo establece. Entonces, básicamente la Torá concluye ya en la última diat sobre lo que sería el encendido de la menorá, las leyes que se establecen sobre los sacerdotes de encender la menorá, y por último viene a traer lo referente a un episodio sobre alguien que blasfema el nombre de Hashem, y que en ese momento acá Moshe Rabenu no tenía la disyuntiva de condenarlo a muerte o no estaba completamente convencido de si se debería aplicar la pena de muerte en esta situación, y vemos que la Torá determina pues lo grave que es el tomar el nombre de Hashem en vano, y más si es para blasfemarlo. El delito de esta persona, vemos que la Torá lo llama, era el hijo de un israelí, pero cuyo padre era un Nisrim, de los que salieron de Egipto, unos
sostienen que este fue el padre de este joven, era hijo del Misrim, del egipcio que había dado muerte a Mosé antes de escapar del Paró en Egipto. Sin embargo, bueno, lo que sí es importante notar acá es que la situación de profanar el nombre de Hashem es conllevada a la pena de muerte. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto. El hecho de cuando nosotros establecemos una pronunciación del nombre divino, bien sea una bendición, en el rezo, debemos siempre tener la manera, la concentración de dirigirnos siempre con respeto. Bien, mis amados, yo creo que estamos llegados hasta acá. Hemos concluido la parashá de esta semana. Les esperamos para la semana que viene con las parashás que darían por finalizada el Sefer de Vaikra. Para nosotros, pues, no queda más nada que decirle. Para mí, un placer podernos dirigir a ustedes y esto pueda servirle de ayuda desde acá de la ciudad de Natania para compartir con la gente de habla hispana aquí en Israel o alrededor del mundo. Compartan si les puede.